Bueno, estimados, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Eh, el día de hoy vamos a terminar de ver esta unidad de equilibrio de cuerpos rígidos, ¿cierto? Ya llevamos dos clases con este tema, en las cuales, ¿cierto? Hemos visto las condiciones que se tienen que cumplir para que un cuerpo rígido esté en un estado de equilibrio, ¿cierto? Y básicamente son las ecuaciones de equilibrio. Vimos el caso de cuerpos rígidos en el plano, cuando el cuerpo rígido está en un mismo plano y el sistema de fuerzas también. En ese caso, el sistema de ecuaciones son tres ecuaciones, ¿cierto? Las cuales se resuelven para obtener los valores de distintas fuerzas desconocidas que actúan sobre el cuerpo. Generalmente, ¿cierto? Estas fuerzas son las fuerzas de reacción. Luego vimos el equilibrio en el espacio, que en ese caso eran 6 ecuaciones de equilibrio, 3 ecuaciones de fuerza y 6 de momento, también para resolver o para encontrar incógnitas de fuerzas que desconocidas que estuviesen actuando sobre el cuerpo en cuestión. En la clase de hoy vamos a reforzar estos conceptos. La teoría no es más que eso, ¿cierto? Siempre es construir el diagrama cuerpo libre y aplicar las ecuaciones de equilibrio, identificar los apoyos y demás. Así que el día de hoy vamos a ver dos ejemplos solamente, para finalizar, dos ejemplos que tienen algunos detalles particulares o distintos en relación a los problemas que ya hemos revisado. Así que bueno, vamos a partir con el primer problema, que es este de acá. En este caso tenemos, ¿cierto?, la porción superior de una grúa, ¿cierto?, que está fija, consiste en el brazo AB, que es este brazo horizontal, que está soportado por un perno en A, y el cable BC, unido al soporte CD, a un mástil, ¿cierto?, vertical. Si la carga de 5 kN se soporta por otro cable que pasa por la polea en B y luego en D, ¿cierto?, este punto de acá, determina la magnitud de la fuerza resultante que ejerce el perno sobre el brazo en A para el equilibrio y la tensión del cable BC. Desprecie el peso del brazo. La polea en B tiene un radio de 0,1 metros. Ya. Vamos a revisar este problema. Tenemos en este caso, ¿cierto?, que identificar primero que nada el cuerpo que queremos analizar, ¿cierto?, y sobre el cual queremos hacer los cálculos, ¿cierto?, y el diagrama de cuerpo libre. En este caso, se nos pide calcular la fuerza que se está ejerciendo en el perno en A, ¿cierto?, que sería este punto de acá, y también la tensión del cable S, que está conectado en este punto. Entonces, el cuerpo libre con el que vamos a trabajar va a ser el brazo que va desde A hasta B. Haremos entonces el diagrama de cuerpo libre del brazo de la grúa AB. ¿Cierto? Este sería el punto A y este sería el punto B. Recordemos que en diagrama cuerpo libre lo que estamos haciendo es sustraer todo lo que está conectado al cuerpo en los dos puntos o en los puntos de contacto, ¿cierto? Estamos sustrayendo este brazo, esta extensión del brazo hacia acá, estamos extrayendo el mástil que va hacia arriba, la polea y los cables, dejando solamente el brazo, y en vez de los cuerpos que hemos extraído, ponemos, ¿cierto?, las reacciones o las fuerzas que esos cuerpos extraídos ejercen sobre el cuerpo que estamos analizando. ¿Vale? Entonces,
En este caso, ¿cierto? En el punto A hay un perno que estaría funcionando como un pasador o como un apoyo fijo, así que tendría la posibilidad de ejercer dos reacciones, una, ¿cierto?, que estuviese en la dirección X y otra que estuviese en la dirección Y. Ya, en ese punto no hay nada más conectado, ¿cierto? Está conectado al brazo de abajo y al mástil. Esos dos cuerpos combinados ejercen estas dos fuerzas que se transmiten a través del perno. Lo mismo pasa en el punto B, ¿cierto? En el punto B está conectado el brazo a la polea y al cable, ¿verdad? Voy a borrar acá. En ese punto convergen el cable y la polea. Entonces va a existir, ¿cierto?, en ese punto la tensión ejercida por el cable y también la reacción que se transmite a través del perno de la polea, ¿cierto?, y su interacción con el brazo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, bueno, voy a primero anotar las fuerzas que tenemos acá, las dos reacciones y la tensión, y vamos a hacer también un diagrama de cuerpo libre de la polea para analizar cómo funciona una polea, ¿cierto? Esto igual quizás ustedes ya lo conocen, lo han visto, ¿cierto? Sobre la polea, ¿cierto?, está conectado este cable que transmite esta carga de 5 kN hacia abajo. Profe, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? ¿En B horizontal no va a haber una fuerza? Sí, sí, en B van a haber dos fuerzas en realidad, ¿cierto? En B, ¿cierto?, están las fuerzas que ejerce la polea sobre el brazo. Y esa va a ser una polea vertical, o sea, una fuerza vertical y otra horizontal. Ah, Pero ya. Pero no es que el brazo haga directamente como en el punto A. es que, claro, en el punto B, si tú te fijas, el brazo que estamos analizando está conectado a dos cosas. Al cable, que es esta reacción, y también está conectado a la polea. Y la polea le va a ejercer una fuerza vertical y otra horizontal, pero en este caso esas fuerzas las podemos obtener directamente de la polea, Ya, que es lo que es el paso que estamos haciendo adicional ahora. ya. Ya, entonces, ¿cierto? En la polea tenemos la tensión del cable hacia abajo de 5 kN, que está en contacto en ese punto, y también el cable está en contacto en este punto acá. Así que tendríamos esas dos fuerzas. ¿Sí? El cable acá está en contacto aquí y acá. Y transmite una fuerza en ambos puntos, ¿cierto? Porque estamos hablando acá, ¿cierto?, siempre de cables ideales de 5 kN y 5 kN, ¿vale? 5 kN. Esa es la fuerza que le transmite el cable a la polea en los puntos de contacto. Pero la polea, ¿cierto?, también está conectado al brazo, en el punto B. Acá está el punto B, en el brazo, y acá está el punto B en la polea. Entonces, para que la polea esté en equilibrio, tiene que existir, ¿cierto?, una fuerza en ese perno que conecta los dos cuerpos, una fuerza hacia arriba, y tiene que existir también una fuerza hacia la derecha. Y ambas fuerzas, ¿cierto?, tienen que valer por condición de equilibrio, tienen que valer, vamos a llamar a estas fuerzas B sub X, 5 kN, y acá B sub Y también 5 kN. Tienen que tener estos valores para que esta polea esté en equilibrio. Si ustedes se fijan, acá cumplimos las tres ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerza en X me da 0, la sumatoria de fuerza en Y me da 0, y la sumatoria de momentos también me da 0. ¿Sí? Porque tenemos dos pares que momentan en sentido opuesto. Estos dos pares están momentando así, y estos dos pares están momentando así. Así que la polea está en equilibrio. Y estas fuerzas que yo puse acá en el punto B son las fuerzas que ejercen el brazo sobre la polea. Entonces la polea va a reaccionar sobre el brazo y vamos a tener dos fuerzas, ¿cierto?, reactivas, es decir, con cierto misma magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto. Entonces tendríamos en este caso
esta reacción horizontal que acá va hacia la derecha, acá viene hacia la izquierda. Y esta, ¿cierto?, sería la fuerza horizontal o V sub X que preguntaba la compañera, que acá la podríamos haber puesto como incógnita, pero como podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea, podemos obtener directamente el valor de 5 kilonewtons. Y lo mismo pasa con la fuerza vertical. Si sobre la Profe, polea... entonces, ¿Sí? Dime. disculpe, tengo las 5 kilonewtons los trasladó al punto B, ¿o no? Eh, La tensión. claro, claro. No sé si te entiendo bien, es como que tú piensas que esta fuerza la trasladé al punto B. ¿Sí o no? Es que es como Sí, que lo veo así. ¿Sí? claro, está bien que lo veas así, pero eh, también hay que tener en cuenta esta fuerza de acá, ¿sí? O sea, se traslada, pero también aparece una fuerza horizontal, porque acá también hay una tensión hacia acá. Y ahí sí puedes verlo de esa manera, como que trasladamos las dos fuerzas al punto B. Ahí sí estaría correcto. ¿Sí? Entonces, no, si es que pues así se... Ah, no, no, se eliminan. Ah, ya. Pero la lógica o el paso extra que yo recomiendo hacer para entender cómo se transmite la fuerza desde la polea al punto B es hacer directamente el diagrama de cuerpo libre de la polea. De esa forma se entiende que, claro, la tensión genera esta reacción acá y esa reacción tiene esta reacción de vuelta sobre el brazo. Ambas, ¿cierto? La vertical y la horizontal. Profe, ¿la polea está en sentido horario? ¿A qué te refieres con sentido horario? Depende de la Porque, fuerza que estés mirando. ya, depende de la fuerza entonces. Sí, es que esa era mi pregunta. Ya, o sea, es que si te entiendo, ¿cierto? Depende, nosotros aquí, bueno, el sentido horario, antihorario tiene sentido cuando estamos calculando el momento. Acá podríamos haber calculado el momento, la polea está estática, se supone, no se está moviendo. Pero hay ecuaciones de equilibrio involucradas, ¿cierto? Y por ejemplo, este par, o sea, esta fuerza de 5 kN produce un momento en sentido horario. Pero esta de acá produce una fuerza, un momento en sentido antihorario, lo que provoca que la polea esté en equilibrio. Y como está en equilibrio, por eso traslado la fuerza. Exacto, sí. Ya. Sí. Está en equilibrio, todo el problema está en equilibrio. Está en equilibrio el brazo, está en equilibrio la polea, ¿cierto? Entonces, por eso se transmiten los valores, ¿cierto? Con los mismos valores, digamos, ¿cierto? Con el mismo número, porque está en equilibrio, ¿cierto? Y porque hay acciones y reacciones involucradas. O sea, en realidad, esta fuerza de acá es igual a esta de acá por equilibrio. Esto es por equilibrio. Equilibrio. Esas dos fuerzas son iguales por equilibrio. Pero esta V sub I es igual a esta de acá por la tercera ley de Newton. Por acción y reacción. Porque en ese punto, ¿cierto? Está en contacto el brazo con la polea a través del perno que los une. Esa es como la cadena de causa y efecto. Tenemos la tensión por equilibrio genera la fuerza en el perno sobre la polea y la polea reacciona sobre el brazo con el mismo valor. Otra alternativa, que quizás si esto les complica un poco este análisis, otra alternativa es hacer el diagrama de cuerpo libre del brazo AB más la polea, sin separarlos. Entonces, en ese caso, tendríamos el brazo. Voy a ver si esto me queda bien. Y dejamos la polea unida al brazo. A ver si ahí me queda. ¿Vale? Entonces, en el punto A vamos a tener las mismas reacciones. Vamos a tener este A sub I. Vamos a obtener este A sub X.
tendríamos la tensión del cable, está conectado, y tendríamos las dos tensiones sobre la polea. Esta tensión que va hacia abajo, porque estamos eliminando los cables, dejamos la polea. Y esta tensión que va hacia acá. Entonces acá tendríamos A sub X, A sub Y, esta es la misma tensión que está en el otro, la tensión BC, y acá serían las dos tensiones del peso, es decir, este es 5 kN, y por condición del cable, que es ideal, esto también vale 5 kN. Este problema, o este diagrama por poliedro, es igual de válido que el de arriba. Ya solamente que acá, cuando apliquemos las ecuaciones de equilibrio, habría que considerar el radio de la polea, que es 0,1 metros. Pero les aseguro que el resultado que ustedes debiesen llegar, con el diagrama por poliedro de arriba o de abajo, debiesen ser exactamente lo mismo. La tensión y las dos reacciones en A. ¿Ya? Fíjense que acá la diferencia entre el diagrama por poliedro de arriba y de abajo es que en el de abajo estamos dejando la polea unida al cuerpo. Entonces las fuerzas que se ejercen en el pasador que une la polea y el brazo pasan a ser fuerzas internas, que no se consideran en el diagrama por poliedro. O sea, esta fuerza de acá, esta de acá y estas dos de acá pasan a ser fuerzas internas del cuerpo ahora. ¿Sí? Entonces no van en el diagrama por poliedro, pero sí van esta tensión y esta tensión, porque esas sí las ejercen cuerpos externos, en este caso el cable, que pasa por esos dos puntos. Entonces, bueno, voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio en el primer diagrama, en el de arriba. Si ustedes quieren, luego pueden comprobar los resultados con el segundo acercamiento, que es este de acá. Entonces, vamos a partir momentando, sumatoria de momentos en A. En este caso vamos a calcular sumatoria de momentos en A para ¿cierto? Despejar directamente la tensión. Entonces, bueno, la tensión también debiésemos descomponerla. Tendríamos una componente vertical y una componente horizontal. Y las magnitudes, ¿cierto?, de esa componente la podemos obtener directamente del triángulo que forma el cable. ¿Cierto? Tendríamos un triángulo acá. El triángulo tendría de cateto vertical 0,1 más 1,5, o sea 1,6, ¿cierto? Y de cateto horizontal tendría 5. Estos 5 metros. Se saca la hipotenusa y creo que eso me debiese dar raíz de 27,5. O 17, no. Voy a calcularlo mejor. 1,6 al cuadrado más 5 al cuadrado, 27,56. Entonces, si hacemos sumatoria de momento en A igual a 0, creo que voy a correr esto para abajo mejor. Ya, tendríamos el momento de este 5 kN de acá, de B sub I, por los 5 metros que hay de distancia hasta el punto donde estamos momentando, es decir, estos 5 metros. Ese sería el brazo. Luego B sub X, ¿cierto? No causa momento porque su línea de acción pasa por el punto donde se momenta. Lo mismo con la componente horizontal de la tensión, y tendríamos solamente la componente vertical de la tensión TBC. Su componente vertical sería 1,6 sobre raíz de 27,56 y por 5 metros. Igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Estamos calculando el momento en A. Correcto. Ya. Entonces, como calculamos el momento en A, esta fuerza no hace momento, esta tampoco. Me queda el momento de esta de acá abajo, B sub I, 5 kN por 5 metros en sentido
horario, en sentido horario, menos esta componente vertical que es TBC, ¿cierto? Por 1,6 sobre raíz de 27,56 por los mismos 5 metros y en el sentido opuesto, sentido antihorario. Así que bueno, esto se despeja y me queda la tensión de 16,4 kilómetros. Luego aplicamos sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Y acá tendríamos, ¿cierto? A sub I más la componente vertical de la tensión, que es 16,4 kilonewton por 1,6 sobre raíz de 27,56 y menos los 5 kilonewton que son el B sub I. 5 kilonewton igual a 0. Y esto acá me va a dar que A sub I vale 0. Porque si se fijan acá, simplificamos, ¿cierto? Este 5 metros y este 5 metros y me va a quedar que la componente vertical de la tensión vale 5 kilonewton. O sea, se equilibran ambas juntas, por lo tanto A sub I va a tener un valor nulo, para este caso en particular. Y finalmente nos faltaría sumatoria de fuerza en Profe, X. ¿eso es un AI más un 1,16 kilonewton? Sí, Ya. más, sí. Ahí con el paréntesis, quizás no quedó muy claro. Ahí está. Y ¿Cuál era sumatoria ahí en este caso? A La, sub I es la reacción que está en vertical. en Esta de acá. ya, Sí. ya. Más esta de acá, la componente vertical de la tensión, y menos el B sub I de aquí que vale 5 kilos. Entonces, en sumatoria de fuerza en X tendríamos A sub X menos la componente horizontal de la tensión, esta fuerza de acá, que sería menos 16,4 kilonewton, que es el valor de la tensión, por la componente horizontal, que son 5 sobre raíz de 27,56 y también menos B sub X. Menos B sub X que vale 5 kilómetros. Igual a 0 y acá despejamos y me debiese dar A sub X igual a 20,6 kilómetros. Ahí están los resultados. Así que, para consolidar este cálculo, vamos, bueno, este segundo apronte, ¿cierto? Con la polea, lo pueden verificar ustedes. Si gustan, los resultados debiesen darles lo mismo. Pero vamos a terminar el problema dibujando de nuevo el diagrama cuerpo libre del brazo con los resultados que hemos obtenido. Entonces, en A, ¿cierto? Tendríamos solamente una componente horizontal, que en este caso vale 20,6 kilonewton y como medio positivo, efectivamente va hacia la derecha. O sea, así. Con un valor de 20,6 kilonewton. Luego tenemos la tensión. La tensión, ¿cierto? Que tiene esta inclinación con un valor de 16,4 kilonewton. Y bueno, podríamos calcular el ángulo, por ejemplo, de este triángulo de acá, fácilmente con alguna función trigonométrica. Eso debiese dar 17,7 grados.
Y finalmente, ¿cierto? Tenemos en el punto, en B sub X, tenemos una fuerza que va hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo, así. Y con un valor, ¿cierto? De 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya que ambas componentes valían 5 kN, esto me da 7,07 kN. Y como ambos catetos o componentes valen lo mismo, esto iría con una inclinación de 45 grados. Ese sería el diagrama por poliedro ya final, con todas las fuerzas, ¿cierto? Expuestas, ¿cierto? Con sus módulos y sus direcciones. Profe, el último, no sé de dónde salió. Como que no entendí. ¿Cuál la última fuerza? Sí. Ya, la última fuerza es la resultante de B sub X y B sub Y, ¿cierto? Tenemos, Ah, ahí queda diagonal. Ya. sí, claro. Como va hacia la izquierda y hacia abajo, en realidad esa fuerza va en diagonal hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí está el cálculo del módulo, ¿cierto? 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, y como ambos componentes valen lo mismo, el ángulo es de 45 grados. Ya. Gracias. De nada. Y bueno, así queda el diagrama por poliedro final de este brazo, ¿cierto? Con todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre él. Así que bueno, no sé si hay más consultas sobre este problema. Bueno, vamos a pasar a ver el siguiente entonces, que es un problema tridimensional. Este de acá. Bueno, este es un mecanismo que, ¿cierto? Es para subir, es como una palanca, ¿cierto? Para subir un peso, que se llama alacate, ¿cierto? Está soportado por un cojinete de empuje en A, ¿cierto? Y un cojinete simple liso en B, los cuales están adecuadamente alineados sobre el eje. Determine la magnitud de la fuerza vertical P que se debe aplicar, o que debe aplicarse al mango, ¿cierto? En el extremo, para mantener en equilibrio una caja de 100 kilogramos. También calcule las reacciones en los cojinetes. Ya, bueno, como siempre, lo primero es hacer el diagrama cuerpo libre, identificando los tipos de apoyo, ¿cierto? En este caso, tenemos dos cojinetes. Si recordamos, los cojinetes lo que hacen, ¿cierto?, es impedir los movimientos radiales, ¿cierto? Esto impide que se muevan las direcciones de los rayos del cojinete, pero deja libre el movimiento axial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el cojinete es como que deja libre ese movimiento. Ese movimiento está libre, ¿cierto? La palanca esta, ¿cierto? O este fierro, podría moverse en ese sentido, pero están bloqueados los otros movimientos. O sea, esto no puede moverse hacia arriba, ni tampoco puede moverse, digamos, hacia adelante en Z. Vamos a poner ejes coordenados primero que nada para ordenar un poco esto. Vamos a poner un eje X, que sería este. Este va a ser nuestro eje X. El eje Y lo vamos a poner hacia arriba. Y el eje Z lo ponemos hacia adelante. ¿Vale? Entonces el cojinete, imagínense que el fierro, deja que el fierro, ¿cierto?, deslice en la dirección axial del cojinete. O sea, el movimiento en X queda libre. Pero se bloquean los movimientos en Y. Por lo tanto, hay una reacción en Y. Hay una reacción en Y. Y también va a haber una reacción en Z. Esos dos movimientos están bloqueados. El movimiento que está libre en X, así que no hay reacción en X. ¿Ya? Eso en el cojinete, que en este caso no puse los puntos. Ya, este es el punto B.
Este de acá es el punto B. Ese es un cojinete simple, liso, ¿cierto? Deja libre el movimiento axial. El cojinete en A es un cojinete de empuje. Si recordamos la clase en la que vimos los apoyos, el cojinete de empuje, además de impedir los movimientos radiales, tiene un tope que impide el movimiento axial. O sea, este cojinete acá impide los tres movimientos. Las tres reacciones. Tendríamos una reacción en I, tendríamos una reacción en Z. ¿Alguien tiene prendido el micrófono, por si acaso, me parece? Y tendríamos una reacción en X. Ahí. Entonces, vamos a poner nombre a las reacciones. Esto sería B sub I, B sub Z, este es el punto A sub I, A sub X y A sub Z, y nos falta, ¿cierto?, el peso que se está soportando, en este caso, de la caja de 5 kilogramos. Ese peso, ¿cierto?, se va a transmitir a la tensión, y la tensión la va a transmitir al eje, ¿cierto?, ese peso, ¿cierto?, son 100 kilogramos por los 9,81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración por gravedad, me va a dar un peso de 981 newton. ¿Sí? Así que bueno, ese sería el diagrama cuerpo libre con todas las fuerzas, ¿cierto? Tenemos 5 incógnitas en este caso para 6 ecuaciones de Green. Ahora, el apronte que yo quiero mostrar en este problema, porque, ¿cierto?, el problema en el espacio que nosotros vimos en la clase anterior, este elegí, fue, ¿cierto?, calcular el momento como un vector, como un producto escalar, o sea, perdón, producto cruz, con el determinante, ¿cierto?, y a partir de ahí despejar cosas. Aquí vamos a trabajar con proyecciones, ¿ya? Igual seguramente igual se puede resolver de la forma que hicimos en la clase pasada, pero habría que generar un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y quizás se complica, no lo sé. Pero vamos aquí a trabajar con proyecciones, ¿ya? Entonces vamos a proyectar este dibujo en los tres planos que hay acá, en el plano XY, en el plano YZ y en el plano XZ. Y vamos a ver qué se puede ir despejando en cada plano. Profe, disculpe, el 0,81 newton, ¿por qué era? Es 981 newton. ¿Ya? Ah, ya. Es solo 100 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. 981 newton. El peso de la caja por 9,81 newton por metro por segundo cuadrado. Perdón, kilogramos. Ay, no sé qué unidad, pero anoté acá. Ya, metros por segundo al cuadrado. Ahí sí. Eso da en newton. ¿Vale? Entonces vamos primero a proyectar esto al plano YZ. ¿Ya? O sea, imagínense que ustedes están viendo este mismo mecanismo desde el eje X, desde acá. O sea, se paran en el frente y lo ven de frente, ¿cierto? El tema ¿cierto? Este cuerpo. Lo están viendo desde acá, ¿cierto? Estamos viendo en este caso el plano YZ, de esta forma. Aquí está el eje Y y el eje Z viene hacia acá. Este sería Y y Z. Entonces, ¿cierto? Nosotros acá veríamos el eje, ¿cierto? De frente, ¿cierto? Veríamos el eje y veríamos también esta polea, ¿cierto? Este rodillo que va enrollando, ¿cierto? La cuerda. Así que vamos a dibujar eso acá. Aquí, ¿cierto? Y luego veríamos la palanca, este lado de la palanca, ¿cierto? Hacia arriba y hacia la derecha con el ángulo de 20 grados que está. Desde acá hasta aquí, ¿cierto? Con un ángulo de 20 grados y esto teniendo una longitud
de 0,4 metros. Y este rodillo, ¿cierto? Tiene un radio, no sé si lo da, ¿cierto? Aquí lo da, de 0,1 metros. Es decir, esto mide 0,1 metros. Eso es lo que se vería. Ahora, aquí en este plano vamos a proyectar todas las fuerzas que actúan o en la dirección Y o en la dirección Z. Y vamos a obviar las fuerzas que están en la dirección X, ¿cierto? Porque ese eje no está considerado en este plano. Entonces, tendríamos la fuerza P en este punto. Tendríamos el peso del cuerpo aquí. El peso del cuerpo acá. Y tendríamos las reacciones en los cojinetes. O sea, tendríamos acá B sub I y A sub I y A sub Z y B sub Z. No sé si se va entendiendo la idea o el sentido que tiene hacer esta proyección. Sí, están como superpuestos. Claro, Sí. exacto. Acá está la fuerza P, acá está el peso, 981 newton, y acá está A sub I, B sub I, A sub Z y B sub Z. Vale, todas están aplicadas en el centro del eje. Obviamente no puedo dibujarlas todas encima, así que las dibujo al lado, pero todas están aplicadas en este. Entonces, ahora que tenemos proyectado esto, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio como si se tratase de un cuerpo en el plano. Así que tendríamos, en este caso, podemos momentar, ¿cierto? Respecto al eje X. El eje X estaría acá, ¿cierto? Sería como el origen del sistema, porque justo lo estamos mirando de frente, ¿cierto? Entonces sería justo el eje X desde este punto de vista es un punto que coincide con el origen. Entonces, si momentamos respecto al eje X igual a 0 por condición de equilibrio, tendríamos el momento del peso, 981 newton, por la distancia al eje X, que sería el radio del rodillo, 0,1 metro, en la dirección, ¿cierto? En este caso antihoraria. Positiva, ¿cierto? Menos el momento de esta fuerza P. De esa fuerza P por el brazo, ¿cierto? Que tendría que ser esta distancia de acá. Que es igual, ¿cierto? A 0,4 metros por el coseno, si no me equivoco, de 20 grados. Por 0,4 metros por el coseno de 20 grados igual a 0. Profe, no entiendo por qué la fuerza P, si eso solamente se mueve en el eje Z. Porque estamos, Ya, no en el Z, pero no se mueve en el X. claro, no se mueve, porque está en equilibrio. Entonces, por eso se Ah, aplica la ecuación de ya. equilibrio. En este caso estamos momentando respecto al origen, a este No, punto. sí, ya entendí. Ya. Entonces, esta fuerza hace un momento, en ese sentido, por el brazo, 0,1 metro, y la fuerza P también. La fuerza P, ¿cierto? Igual ejerce un momento en el sentido opuesto por el brazo, que en este caso es 0,4 por coseno de 20 grados. Entonces, de acá, ¿cierto? Se puede despejar la fuerza P, que me daría 261 newton. Ya, esa sería la primera proyección. Ahora vamos a proyectar
el plano vamos a ¿Por qué proyectar. los momentos o son reacciones de fuerza en A sub X y A sub Sí, Z? son reacciones de fuerza y no momentan porque todas pasan por el punto que estamos calculando al momento. Todas pasan por él, son colineales con X. Entonces el brazo es 0. ¿Sí? Todas estas fuerzas pasan, o su línea de acción pasa por el punto X o por el origen, ¿cierto? Por eso no hace el momento. Ya. ¿Sí? ¿Lo entiendes o no te... O más o menos, que no me lo imagino bien, porque la fuerza debe ser perpendicular al eje. Entonces, ¿por qué la Z no, para tener momento? Porque no hay una... Ya, sí, sí entiendo tu pregunta. Pero ese momento que genera el eje Z, o sea, que genera AZ, claro, AZ genera un momento respecto al punto B o a algún punto sobre el eje, pero ese momento, por ejemplo, si consideramos el punto B, si queremos calcular el momento sobre el punto B, A sub Z, ¿cierto? Sí causaría un momento, pero ese momento tendría la dirección del eje Y, ¿sí? Causaría un Ujú. momento así. Y ese momento va a ir en otra proyección que vamos a hacer ahora, ¿sí? Respecto al eje X, A sub Z no causa ningún momento, porque A sub Z pasa por el eje X. Si yo extiendo el eje X con el punto de aplicación de A sub Z coinciden. Entonces no hay brazo respecto al eje X. Por eso acá no va ni el momento de A sub Z, ni de B sub Z, ni de A sub I, ni de B sub I. Ah, que no hay una distancia Exacto, con no respecto hay al una eje. distancia. Sí, no hay una distancia Ya, respecto al eje. ¿Te ya. fijas? Si tú ves el dibujo ahora en el tridimensional, todas las fuerzas de los cojinetes, estas tres fuerzas de acá, estas dos fuerzas de acá, las seis, las cinco, todas pasan por el eje X. Todas. Por eso no hay distancia para que generen un momento. Pero sí hay una Ya. distancia de la fuerza P, ¿cierto? Que sería esta distancia de aquí. Y también hay una distancia del peso. Por eso genera el momento las dos. Ya, ahí sí, gracias. Bien. Ya, entonces, vamos por otra proyección. En este caso vamos a proyectar el plano XY. Ya, o sea, vamos a hacer como que nosotros nos centramos acá y desde acá miramos desde el eje Z. ¿Vale? Desde el eje Z de frente al eje Z. O sea, vamos a ver el plano XY. Vamos a ver entonces el eje, lo vemos, ¿cierto? A lo largo y luego vemos la palanca, ¿cierto? Esto va hacia arriba y luego sigue a lo largo. O sea, se ve algo como así. Va. Y esto sigue hacia el frente. Ya, entonces, aquí, ¿cierto? Estaría el eje Z. Imagínense, ¿cierto? Que el eje Z, no, perdón, el eje Z está un poco más atrás. Acá estaría donde da la vuelta el eje Z estaría por acá. Aquí está el eje Z, ¿cierto? Nosotros lo estamos viendo de frente. El eje Y va hacia arriba y el eje X sigue hacia la derecha. Así. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces, nosotros vemos
aplicada la fuerza P acá en el extremo. Luego veríamos el peso, ¿cierto? Que está al medio, aquí. Y la reacción, ¿cierto? Tendríamos la reacción en X, que va en A. Tendríamos la reacción en Y, que va en A. Y tendríamos la reacción en Y, que va en B. Y B, ¿cierto? Coincide acá con el punto C, ¿sí? Aquí. Aquí, ¿cierto? Este es A sub X. Este es el punto A. A sub I, este es el punto donde está el peso, 981 newton, ¿cierto? Esto es 0,5 metros. Este es 0,5, luego hay 0,5 más, hasta el punto B, que es este de acá. Luego hay 0,2, hasta donde se da la vuelta, ¿cierto? 0,2. Y luego 0,5 más, hasta el punto donde está aplicada la carga B. 0,5 metros, esta es la carga P, ¿cierto? Que la calculamos, 261 newton, y este sería B sub I. ¿Dudas, consultas con este diagrama cuerpo libre, con esta proyección? ¿Se entiende la perspectiva que estamos teniendo para hacer este dibujo? Sí, porque a mí se me cortó un poco el internet, pero en el AZ estamos no se pone porque va en la misma dirección de Z. Claro, sí, Ya. exacto. Sí, solamente ponemos las fuerzas que están contenidas en el plano de la proyección, o sea, en el plano X. Ya, entonces, bueno, acá podemos aplicar las tres ecuaciones de equilibrio. Si aplicamos sumatoria de fuerza en X igual a 0, rápidamente obtenemos que A sub X vale 0, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra fuerza horizontal. Ahora podemos momentar, por ejemplo, podemos hacer sumatoria de momentos respecto al punto B, igual 0 a este punto, ¿cierto? O al eje Z, si se quiere, ¿cierto? Entonces tendríamos A sub I, el momento de esta fuerza de acá, por la distancia que hay, que es de 1 metro, en sentido positivo, positivo horario. A sub I por 1 metro menos 981 metros, el momento de esta fuerza, 981 metros por 0,5 metros, 0,5 metros, ¿cierto? En el sentido opuesto, antihorario, así que va negativo. Y me faltaría, ¿cierto? Más 261 newton, el momento de esta fuerza acá, por el brazo, que serían 0,2 más 0,5. Eso me da 0,7. Y el sentido es horario, así que va positivo. Y esto igual a 0, y podemos despejar A sub I, que sería en este caso 307,8 newton. Voy a ir remarcando los resultados relevantes. Sería A sub X igual 0 y A sub I igual 0. Y tenemos una ecuación de equilibrio más, que es sumatoria de fuerza en I igual 0. En este caso simplemente A sub I positiva menos 981 newton negativo hacia abajo, más B sub I positivo hacia arriba menos 261 newton negativo hacia abajo, y eso me da igual a 0. Despejo B sub I con un valor de 934,2 newton. Ya, esa sería la segunda proyección. Y ahora tendríamos que utilizar la última, proyección para calcular las dos reacciones que faltan, que son A sub z y B sub z. Entonces, en este caso,
vamos a proyectar, ¿cierto?, el plano XZ. La vista de planta, como se llama, ¿cierto? Estamos mirando desde arriba. Plano XZ. ¿Cierto? Imagínense que estamos mirando todo desde acá arriba, desde el punto, desde el eje Y hacia abajo. Estamos con una vista de planta desde arriba. Así que bueno, en realidad no cambia tanto el dibujo, porque vamos a seguir viendo el eje a lo largo, luego vemos la vuelta y vemos al final de la palanca. ¿Cierto? Vemos desde arriba, aquí. Esto igual dobla hacia acá. Y sigue. Aquí entonces, ¿cierto? Iría el eje Y. Estamos mirándolo desde arriba. El eje X sigue estando en esta dirección. Y en este caso el eje Z viene hacia adelante, o sea, hacia acá. La diferencia con el otro dibujo, en realidad, la única diferencia sería esta distancia, ¿cierto? Esta distancia. ¿Por qué? Porque cuando estamos proyectados en el eje X, bueno, en este caso no es relevante el resultado, pero cuando estamos proyectados en el eje XY, lo que se ve, ¿cierto?, es la altura. Esta altura. Y eso vale, ¿cierto?, 0,4 seno de 20. ¿Cierto? Vemos esa proyección según la inclinación que tiene esa palanca. Y cuando lo vemos desde arriba, ¿cierto?, lo que vemos es esta distancia de acá, que es la otra proyección que tiene esa vuelta, ¿cierto?, esa palanca, que es 0,4 por coseno de 20. O sea, acá esto vale 0,4 coseno de 20. Pero bueno, esto no es relevante para el problema en todo caso. Creo que no ocupamos esos datos. Entonces, bueno, las reacciones que aparecen acá van a ser A sub X, A sub Z y B sub Z. A sub X, bueno, que ya nos dio 0, pero igual la vamos a dibujar. A sub Z y B sub Z. ¿Cierto? Esto está separado 1 metro. Y esto está separado 0,2 metros. Y esto de acá 0,5 metros. B sub Z, A sub Z y A sub X. Bueno, A sub X ya sabemos que es 0. Y acá las otras dos reacciones también me van a dar 0. Me van a dar 0, ¿cierto? Porque sin momento en el punto A igual a 0, ¿cierto? Me da que B sub Z vale 0. ¿Cierto? Porque la única fuerza que no pasa por ese punto, me queda B sub Z por 1 metro igual a 0, se despeja, y B sub Z vale 0. Lo mismo sin momento en B. Sin momento en B, me va a quedar A sub Z por 1 metro igual a 0, entonces A sub Z vale 0. O sea, en este caso, las dos fuerzas son nulas. Es como porque si fuesen más momentos, más fuerzas, la sumatoria me daría algo. Claro. Porque tendría más incógnita. Yeah. Claro, si hubiera otra fuerza aplicada en algún otro punto, esa fuerza aparecería en la ecuación de momento y me daría algún valor para estas dos fuerzas. Pero como es la única, ¿cierto? No reacciona. Y tiene sentido en el dibujo. Tiene sentido porque fíjense que la única fuerzas que se aplican sobre estos van en la dirección de Y. ¿Sí? Van en la dirección Y. O sea, tenemos el peso que va en la dirección Y y la fuerza P que va en la dirección Y. ¿Vale? Entonces, me generan solamente reacciones en esa dirección. A sub I y B sub I. Si yo esta fuerza que estoy ejerciendo en la palanca, ¿cierto?, la ejerciera con una inclinación, ahí sí me generaría
me generaría cierto reacciones en Z también. Si yo, por ejemplo, esta fuerza P la ejerciera con 30 grados de inclinación. Ahí sí acá aparecerían reacciones en ambas direcciones. Así que bueno, chicos, ese es el problema. En general acá no hay que calcular ningún módulo, porque cada reacción en cada cojinete solamente tenía una componente. Entonces, esta es la fuerza neta, al fin y al cabo, que soporta el cojinete Ni, de 307 newton, y el cojinete en B está soportando esta fuerza de 934,2 newton. Son las fuerzas netas, ¿cierto? No hay que calcular ningún módulo, ni tampoco la dirección, ni nada de eso. Así que bueno, chicos, esa era la clase de hoy día. Estos dos problemas. Si hay alguna duda o consulta, la pueden hacer ahora antes de... Profe, yo tengo una duda con lo de la prueba, sí. ¿Sí? Es que cuando calculé, creo que eran las tensiones. Yo lo hice por MATLAB y no sé, después conversé con un compañero y me dijo que tenía, no sé, 10 newton menos, pero él no lo hizo por MATLAB, lo hizo como a mano con 2 decimales. ¿Eso va a Ya. afectar mucho? No, sabes que... A ver, si es tema de decimales, aunque debiese ser un resultado similar, no bajo tanto. O sea, si es por decimales no te bajaría, a menos de que sea muy No es por distinto el decimales, resultado. porque me da como el MATLAB puso todos los números, no sé, me dan 200, pongamos 270 y el 260 newton. Bueno, en ese caso, seguramente tu resultado es el que está más cercano. Sí, Sí, pero usted ¿cómo lo va a corregir? no, yo lo corregí con... Aquí tengo la pauta en todo caso. Le voy a subir más rato porque yo creo que las notas a todo esto se las voy a subir hoy. No, yo trabajé con un decimal. Un decimal. Ah, Pero lo hice a manos. Pero no debiese dar un resultado tan distinto. no, pero no sé si tomo en cuenta eso. ¿Puede dejar de No. grabar, sí, por favor? Para que no, con que salga. Ah, ya. Bueno, ya salió. Ya, pero voy a parar de grabar igual.